en el capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Les invito a que hagamos una oración antes de leer la Escritura. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más esta mañana por este tiempo de reunión, de comunión, de estar juntos en la presencia de tu Hijo, bajo la dirección de tu Espíritu Santo en todo. Queremos ponernos a los pies de tu Hijo, sentarnos a sus pies como hace tantos años atrás María se sentó a sus pies para oír su palabra. Queremos ser como ella, sentados a los pies de Jesús, oyendo la palabra que viene de Él, porque esa palabra tiene el poder de transformarnos, renovarnos, edificarnos, fortalecernos, sanarnos. Te damos gracias por esa bendita palabra tuya, que esta palabra que vamos a compartir sea aplicada a nuestra vida, a nuestros corazones, por el poder de tu Espíritu Santo, que Él abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón como buena tierra para recibir tu palabra, para que ella sea implantada en nuestros corazones y lleve fruto para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces les invito a leer Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero invitarles a leer también en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 5:42, 5:42 Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a leer hasta ahí. Los creyentes actuales en la actualidad debemos estar siempre muy agradecidos al Señor, a Dios, por el enorme privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene una Biblia hoy en la mañana, o si no tiene un celular donde está la Biblia, pero de alguna manera tenemos acceso al texto completo de la palabra de Dios, de la Escritura. Y digo un privilegio porque no siempre fue así. Ustedes saben, durante largos tramos de la historia de la cristiandad, la Biblia fue un libro cerrado al cual no había acceso, sino solamente a las personas autorizadas por la Iglesia en aquel tiempo, la Iglesia católica, que eran los únicos autorizados para leerla y para interpretarla también. Los sacerdotes, los obispos, en fin, la gente asociada a la jerarquía católica. Pero también porque la Biblia era escasa en términos de producción material. Es decir, era muy caro, los libros eran muy caros en general en aquel tiempo, antes de la imprenta, antes de que se imprimiese el primer libro impreso en una imprenta, que fue precisamente una Biblia. Antes de eso, eran muy caros y solo la gente con muchos recursos y dinero tenía acceso a comprar libros. Así que por esa razón también la Biblia era escasa y había muy pocas personas y realmente estaba solo en algunos conventos, algunos monasterios y algunos lugares dedicados al estudio y a la erudición. Pero la mayoría de la gente no tenía acceso a la Biblia. Pero también porque por mucho tiempo persistió esta idea de la Iglesia Católica de que la Biblia era un libro que solo podía ser interpretado por las personas que estaban autorizadas y que era un libro peligroso si se caía en manos de los cristianos comunes porque podía ser tergiversado o mal interpretado. En fin, muchas razones. Pero incluso en el tiempo del Nuevo Testamento era un privilegio. Piensen ustedes que en el tiempo de Pablo y de los apóstoles y del Señor Jesús, la Biblia en realidad no existía como libro. No existía el texto, el libro de la Biblia. Lo que existían eran estos famosos rollos, que eran enormes, ¿no es cierto? Y cada libro del Antiguo Testamento era un rollo. Así que para tener el Antiguo Testamento se requería una pieza más o menos de este porte, donde se guardaban cuidadosamente los rollos,
se guardaban, se protegían dentro de ánforas para que la humedad y los hongos y lo que sea no los dañaran. Entonces, la mayoría de las sinagogas no tenían todos los rollos de la Biblia, sino que tenían algunos nomás. Era también un enorme privilegio y, por supuesto, nadie podía andar con la Biblia consigo porque llevar todos esos rollos era imposible. Recuerdan que ustedes, a Pablo dice en algún momento, le pide a Timoteo que le lleve los pergaminos, los rollos, que eran documentos tan importantes. Él tenía algunos textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos, sobre todo los cristianos, porque los judíos tenían sus sinagogas y en las sinagogas tenían los rollos, principalmente los rollos de la ley, los rollos de los profetas. Entonces los judíos podían juntarse en sus sinagogas y estudiar la ley, y de hecho esa era la función principal de la sinagoga, dedicarse al estudio sistemático de la Torá o de la ley. Pero los cristianos no tenían ese privilegio, no tenían los textos, y entonces dependían casi 100% de la lectura oral del texto del Antiguo Testamento, y entonces no tenían Biblias en sus manos, por supuesto. Recién a partir de la Reforma es que la Biblia comenzó a ser impresa. La primera Biblia el primer texto, como repito, que fue impreso fue una Biblia por Gutenberg, y desde entonces la Biblia lentamente se comenzó a masificar, y fue precisamente lo que permitió la impresión de la Biblia a una escala ya, vamos a decir así, industrial, permitió que la Reforma avanzase. Porque recuerden que uno de los grandes lemas de la Reforma fue sola Escritura. Es decir, que la autoridad final para la Iglesia, para los creyentes, la autoridad final estaba en la Biblia. No en los papas, ¿no es cierto?, no en los concilios, no en la tradición, sino en la Biblia. Que la tradición cristiana era importante, tenía un valor y sí tiene un valor, pero que estaba por debajo de la Biblia y podía ser revisada y debía ser revisada constantemente a la luz de la Escritura. Pero que la regla final de fe y conducta es la Escritura, es la palabra del Señor. Entonces, ese es el principio de la Reforma. Sola Escritura, no hay autoridad más grande que la Escritura. Y la Escritura debe gobernar la Iglesia, la Escritura debe regir la Iglesia, la Escritura debe gobernar todos los aspectos de la vida de la Iglesia, tanto colectivamente como personalmente, la vida de cada uno de los hijos de Dios. Por eso, este gran grito de la Reforma, o esta gran demanda de la Reforma de que todos tuviesen acceso a leer la Biblia, lo que se llamó el libre examen de la Escritura. O sea, todos los creyentes tienen derecho y tienen el deber de acceder a la Escritura y examinarla. Ojo que es importante hacer una distinción. Los reformadores nunca nunca plantearon que lo que tenía que existir era una libre interpretación. No, el texto de la Biblia nunca es de libre interpretación, sino libre examen. O sea que todos tenemos derecho a leer la Escritura directamente y a recibir, ¿no es cierto?, el beneficio de la Escritura leyéndola directamente. Ahora, antiguamente la Biblia se leía solamente en las iglesias católicas, se leía durante la misa, se iba leyendo durante la misa. Me parece que en un año debieran leerse públicamente los 4 evangelios, por lo menos. Pero ese era todo el acceso que la gente tenía a la Biblia. Y más encima se leía en latín. Así que si una persona no hablaba latín y la mayoría de las personas no hablaban latín, por supuesto no entendían nada de lo que se estaba leyendo. Pero ahora era el libre examen. Libre examen no significa libre interpretación. Porque la Escritura misma dice que ninguna Escritura es de interpretación privada, es decir, ninguno de nosotros tiene derecho a privadamente interpretar la Escritura, aparte del consenso de los demás cristianos. Es decir, debe haber un consenso. La interpretación de la Escritura siempre es un consenso con el resto de la Iglesia. Pero libre examen, el derecho de cada uno a acceder libremente a leer la Escritura, sí. Ese es el punto de partida y lo que comenzó la Reforma. Y fue a la luz de esto que muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, fueron revisadas, fueron cuestionadas y fueron rechazadas finalmente porque contradicen o están en contra de lo que está enseñado claramente en la Escritura. Así que la Biblia fue restaurada y fue puesta en la mano de los creyentes, y hoy día tenemos el privilegio de tener esa Biblia en nuestras manos, producto de estos hechos históricos importantes en que estamos convencidos de que el Espíritu del Señor estaba actuando para restaurar a la Iglesia y restaurar la centralidad de la palabra de Dios en la Iglesia. Pero yo creo que ese privilegio no sería útil si no usamos realmente o no hacemos uso de ese privilegio. Tener la Biblia ya es un gran privilegio, pero en realidad no serviría de nada si esa Biblia ese texto, esa escritura, no pasa a vivir en nuestros corazones, sino viene a estar escrita en nuestros corazones. Ustedes recuerdan que cuando se habla del nuevo pacto, en referencia al antiguo, cuando se promete el nuevo pacto,
Dios dice, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. A diferencia del antiguo pacto, donde la escritura o el texto estaba escrito en letras, primeramente en las piedras, en las tablas del pacto, en piedra, pero después estaba escrita en texto, en papel o en papiros o lo que sea que se usaba en aquel tiempo, en los rollos, pero estaba escrita, era texto, escrito. Pero el nuevo pacto, dice la escritura, es un pacto donde la palabra de Dios ya no se escribe en letras, sino que en papel o en cualquier superficie o en cualquier material físico, sino que se escribe en el corazón. Y eso es una gran diferencia. Ahora, por supuesto la Biblia está escrita, es un texto, es inspirado, está registrado, está inspirada por el Espíritu Santo. Los 66 libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo y han sido inspirados para que el texto mismo represente fiel y completamente la mente de Dios y el corazón de Dios para nosotros y la voluntad de Dios para nosotros. Y en ese sentido es inspirada, es inerrante, es decir, no yerra cuando se refiere a estas cosas y también es infalible cuando se refiere a estas cosas. Todo eso es verdad. Pero eso es parte de la preservación que Dios ha hecho para que la palabra de Dios llegue pura y tal como Dios quiere que llegue hasta nosotros, escrita de esa manera. Pero en el nuevo pacto esa palabra tiene que llegar a ser escrita en nuestros corazones, para que cobre vida, para que haga su función, para que realmente se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso leímos este texto en Hebreos 4:12. Fíjese lo que dice aquí el apóstol. No sabemos si es un apóstol, no sabemos exactamente quién es el autor del libro de los Hebreos, pero dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Observa ahí? La palabra de Dios no es como cualquier palabra, cualquier texto escrito. Está vivo, tiene vida en sí misma y es eficaz. Esto nos recuerda las mismas palabras de Jesús cuando dice: mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios no es como cualquier palabra, está viva. Está viva, ¿por qué está viva? Porque está vivificada, está sustentada por Dios mismo. Representa la mente y el corazón de Dios. Cuando se nos comunica la palabra de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo se comunica a nosotros a través de esa palabra. Por lo tanto, está viva, porque está viva con la vida que viene de Dios. Es la expresión de Dios mismo a través de su palabra. Uno no puede, en realidad, separar la palabra de Dios mismo. Cuando la palabra de Dios es pronunciada, es hablada, Dios mismo se está comunicando a nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, no se parece a la palabra de los hombres. Las palabras humanas tienen poder. San Agustín decía, cuando una persona nos dice algo, esas palabras pueden incluso cambiar la vida entera de una persona, las mismas palabras humanas. Lo que nosotros le decimos a nuestros hijos cuando son pequeños, por ejemplo, las cosas que le decimos, sean buenas o malas, positivas o negativas, pueden marcar para siempre la vida de esos niños. Así que las palabras humanas tienen poder, pero la palabra de Dios es infinitamente más poderosa. Si la palabra humana tiene poder, imagínense cuánto poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de reformar, de cambiar, de transformar totalmente la mente y el corazón humano. Tiene el poder de rehacer al hombre, porque es la palabra de Dios. La misma palabra con la cual Dios hizo todo lo que existe, con la cual Dios creó todo lo que existe. Y nosotros tenemos el privilegio de que esa palabra ha sido registrada, inspirada por el Espíritu Santo en la Escritura. Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes saben que la carta a los Hebreos, el libro de los Hebreos, está escrito para creyentes de un contexto judío o hebreo, y por eso se llama a los Hebreos. Fue escrita para creyentes del primer siglo que estaban siendo amenazados o perseguidos por su fe, pero eran judíos convertidos a Cristo, judíos no de Palestina, sino probablemente de otras regiones del Imperio Romano, pero que estaban siendo perseguidos como creyentes, y por lo tanto tenían la tentación de volver atrás y de volver al judaísmo, abandonar la fe cristiana, volver al judaísmo y escapar de esa manera de la persecución que los cristianos estaban enfrentando. Entonces, el escritor a los Hebreos les escribe para mostrarles la inmensa superioridad de Cristo, del nuevo pacto respecto al antiguo pacto. El antiguo pacto les dice era una sombra, el nuevo pacto es la realidad misma que la sombra representaba o anticipaba. Así que la superioridad de Cristo es inmensa respecto a todos los aspectos del antiguo pacto y por lo tanto los exhorta a no volver atrás, a no volver a ese antiguo pacto de la ley. Y por eso entonces usa muchas figuras del Antiguo Testamento. Entonces, la carta a los Hebreos está llena de alusiones al Antiguo Testamento y por eso, para entenderla, necesitamos comprender esas referencias al Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en este versículo, Pablo está, el escritor de los Hebreos, no Pablo, está hablando de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La expresión allí espada de dos filos, la espada, o la palabra que aparece traducida espada, por lo menos en la Reina Valera, no es realmente una espada como uno la entiende, aquella espada grande, ¿no es cierto?, que se usa para las batallas, sino que más bien es una daga. Es una daga de dos filos. Y porque Pablo está haciendo alusión al sacrificio sacerdotal, a los sacrificios que los sacerdotes ofrecían en el altar, en el templo judío. Y recuerda lo que eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran expertos en abrir los animales, separar sus partes y luego ofrecer el sacrificio. Habían toda una serie de especificaciones, por ejemplo, en Levítico respecto a cómo debían abrirse, cómo debían cortarse, cómo debían extraerse las entrañas, las diferentes partes, unas separarse, otras quemarse, otras dejarse para alimento de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo eran algo así como carniceros expertos, en términos que eran capaces de separar completamente un animal, en todas sus partes. Esto es lo que está aquí en mente. Es decir, la palabra de Dios es como la daga del sumo sacerdote. Y así como la daga del sumo sacerdote o del sacerdote entraba en el sacrificio y lo abría y lo desnudaba completamente para presentarlo a Dios, para dejarlo presente a Dios, así dice él, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa daga, que tiene el poder de entrar a lo más profundo de nuestro ser. Observe, el alma, el espíritu, que son las partes íntimas de nuestro ser, que no son obviamente materiales, sino son inmateriales, y tiene el poder de renovar desde el corazón a cada ser humano. Tiene el poder de limpiar, de sanar, de curar, de transformar completamente la vida humana, porque es viva y eficaz. Entonces, este es el énfasis que está haciendo acá. Y por eso dice, discierne y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que son las partes, ¿no es cierto?, del animal, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón humano, dice la Escritura, es como un pozo profundo. Es tan profundo que ni siquiera nosotros sabemos exactamente lo que hay en nuestro corazón. Dice de hecho, el corazón humano es perverso. ¿Quién conoce realmente el corazón humano? Pero la palabra de Dios tiene el poder de llegar más profundo que nosotros mismos. Y nosotros, en nuestro mayor esfuerzo de introspección, de tratar de entendernos a nosotros y mirarnos hacia adentro, no tenemos el poder de realmente saber quiénes somos. Por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos y somos escapan incluso a nuestra propia comprensión. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué reacciono así? No lo sabemos. Los psicólogos, ¿no es cierto?, dicen que la vida consciente no es más que la superficie de la vida humana real. Gran parte de nuestra vida está escondida incluso en nuestros propios ojos. Nosotros somos como iceberg. La parte que se ve es la más pequeña. La parte más grande de nuestra vida está oculta incluso a nuestros propios ojos. No solo oculta a los ojos de los demás, sino de nosotros mismos. Muchas cosas que no sabemos. Pero la palabra de Dios puede ir más profundo, incluso que el más preparado y entrenado de los psiquiatras y los psicólogos. Mucho más profundo, porque puede llegar hasta el espíritu humano, donde solo Dios puede acceder, donde ningún ser humano puede acceder. Y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y a partir de allí renovarnos, sanarnos, curarnos y vivificarnos. Entonces tiene el poder de cambiar completamente el corazón y sanar completamente el corazón. Por eso, hermanos, el énfasis en la palabra de Dios y en la necesidad del ministerio de la palabra de Dios es constante en el Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, al texto que ya leímos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Aquí tenemos una descripción de la primera iglesia, la primera iglesia, es decir, Pedro, el antecedente, el texto anterior, el contexto es que Pedro se levantó en Pentecostés, ¿recuerdan cuando el Espíritu Santo descendió? Pedro se puso en pie en Pentecostés y predicó su primer sermón evangelístico, su primer mensaje evangelístico, y producto de eso se convirtieron 5.000 personas, recibieron o se volvieron a Cristo. Y entonces, inmediatamente se nos dice qué hicieron estas personas. Vean el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. La palabra allí es la predicación de Pedro. Y se añadieron aquel día como 3.000, no 5.000, 3.000 personas. Y observe el 42. Y esto es lo primero que se nos dice. Esta es la primera iglesia, es la iglesia que nació en Pentecostés. Los primeros creyentes, que eran estos 3.000, más los 120 que estaban en el aposento alto, eran 3.120 personas más o menos. La primera iglesia en Jerusalén. Y se nos describen
los 4 pilares que constituyeron, por decir así, los pilares o las prácticas fundamentales de la primera iglesia. ¿A qué se dedicó la primera iglesia fundamentalmente? ¿Cuáles fueron los pilares que constituyeron su práctica, su vida práctica como iglesia? 4, que son, aquí están descritos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, perseverar es una palabra que significa dedicarse constantemente a algo, persistentemente a algo, de manera habitual, constante, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan haber, persistir, continuar, eso es perseverar. ¿Por qué? Porque estas 4 cosas son fundamentales para la vida de la iglesia. Estas 4 cosas, estos 4 pilares, son fundamentales para que pueda haber una vida de iglesia sana, según el Señor. Y fue producto de la conversión y de la obra de regeneración y de salvación del Espíritu Santo en las vidas de estas personas. Y ellos entonces se dedicaron a estas 4 cosas. Y obsérvelas con atención, son 4. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, o, como dicen algunos textos más antiguos, la comunión, pero se refiere a la comunión de los hermanos, a la vida de comunión de la iglesia, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Entonces, el sacramento de la cena y las oraciones, y la vida de oración. La oración allí no solo individual, sino la oración conjunta, lo que se hizo hace un momento aquí, la oración de la iglesia como iglesia. Esas 4 cosas eran los pilares de la práctica de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Y producto de esa práctica de vida de iglesia, el versículo 43 dice, como producto de eso, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y entonces nos habla de cómo la presencia de Dios se hizo manifiesta en la iglesia y la gente incluso de afuera del mundo que no conocía al Señor empezó a sentir temor de Dios frente a lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces, estas 4 cosas son vitales para la vida de la iglesia. Pero observe que tienen un orden. Y cuando hay una lista de cosas en la Escritura, el orden siempre importa, nunca es al azar, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra y por supuesto la inspiró de la manera en que Él quería que fuese inspirada y quedase redactada. Y el orden entonces es importante. Y el primer elemento, vamos a decir así, el que pone el fundamento de toda la vida de la iglesia es la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión? Que solo aparece aquí entre paréntesis, no aparece de nuevo en el libro de los Hechos, una expresión que Lucas usa aquí como en una única oportunidad. La doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa en realidad la enseñanza, lo que los apóstoles enseñaban a la iglesia. Y la iglesia tomó esa doctrina, esa enseñanza de los apóstoles y se dedicó constantemente, asiduamente a guardarla, a estudiarla, a oírla, a escucharla, a repetirla, a vivir por medio de esa doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando el Hecho de los Apóstoles nos dice la doctrina, no se refiere exactamente a lo que hoy llamamos la doctrina. Hoy día cuando uno escucha la palabra doctrina se entiende más bien como el conjunto de enseñanzas fundamentales, ¿no es cierto?, para la vida de la iglesia que son ordenadas de una manera más bien sistemática, las doctrinas de la Biblia, por decirlo así, o las grandes doctrinas. En el tiempo del Antiguo Testamento ese orden o esa especificación más sistemática y ordenada de las enseñanzas de la Escritura no se había hecho todavía. O sea, aquí doctrina tiene un significado más antiguo, más básico. Y para entender qué quiere decir eso, podemos ir al 5:42. Y aquí se nos explica un poco cuál es el contenido de la doctrina de los apóstoles. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahí tenemos entonces la definición. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Era lo que los apóstoles enseñaban, predicaban sobre Jesucristo. La doctrina de los apóstoles era Jesucristo. Lo que ellos enseñaban sobre Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre la enseñanza de Cristo, sobre las palabras de Cristo, sobre su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación. Todo eso en conjunto recibió el nombre de la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y esa enseñanza, esa doctrina que era enseñada y predicada, constituyó, por decir así, el primer pilar de la vida de la iglesia. La iglesia se dedicó a oír esa doctrina, a escucharla, por supuesto tenían a los apóstoles para escucharlos constantemente, pero luego a apropiarse de ella, a hablar de ella, a comunicarse, a creer en ella, a guardarla en el corazón, a meditarla, etc. La doctrina de los apóstoles. Y a eso se dedicó la iglesia,
Lo que podemos ver aquí es, en primer lugar, la centralidad del ministerio de la palabra de Dios. Esa doctrina luego pasó a ser llamada, es la única vez que se menciona aquí, pero luego Lucas inmediatamente comienza a llamarla la palabra de Dios, o el ministerio de la palabra de Dios. Ustedes leen conmigo en Lucas, el Evangelio ahora, 1, versículo 1. Miren lo que dice respecto a esto mismo, porque está hablando del mismo tema. Ahora él va a escribir su Evangelio y dice, versículo 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces Lucas aquí introduce algo que es característico de su Evangelio, más característico todavía en el libro de los Hechos, esta idea del ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra era el ministerio de los apóstoles, era la palabra que los apóstoles compartían. ¿Y esa palabra se refiere a qué? Esencialmente, a la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y de las cuales los apóstoles fueron, dice aquí Lucas, y este es el énfasis, testigos oculares. Cosas que ellos vieron, de las cuales fueron testigos de primera mano. Y son las cosas referidas a Jesucristo, porque recuerda que esta es la introducción del Evangelio de Lucas. Entonces, estas cosas son las que él ahora dice, ha decidido escribirlas por orden, para que Teófilo, a quien le escribe, pueda conocer bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y ese ministerio de la palabra del que habla aquí, fueron ministros de la palabra, se refiere entonces a lo mismo, a la doctrina, a la enseñanza, aquello que los apóstoles comunicaron a la iglesia. Y entonces, aquí está el Evangelio. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué era la doctrina de los apóstoles? Era esencialmente lo que hoy día tenemos como el Evangelio. Esa doctrina finalmente fue escrita, fue registrada y quedó escrita, y es lo que hoy tenemos como los Evangelios y en realidad como todo el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es lo que al principio se llamó la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que también se llamó el ministerio de la palabra. Si volvemos a Hechos, capítulo 6, vamos a leer algunos textos. Capítulo 6, ustedes recuerdan allí en el capítulo 6, está el momento en que se hizo la elección de los primeros diáconos, de los primeros 7 diáconos para que atendieran las mesas y el servicio de la iglesia en Jerusalén. Pero al final hay algo bien interesante aquí, hay dos cosas, miren lo que dice. El versículo 2, Pedro y los 12 convocan a la multitud, versículo 2, 6:2, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles están diciendo que no es justo, dice, o sea, no es correcto delante de Dios que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. No quiere decir que servir a las mesas no sea bueno, no sea correcto, no esté bien. De hecho, tiene que ser hecho, como dice ahí, búsquense a hombres llenos del Espíritu Santo para este servicio. Pero lo que él está enfatizando es que el ministerio de la palabra tiene prioridad. Debe ser lo primero y que no se puede descuidar jamás. Por lo tanto, no podemos descuidar el ministerio de la palabra para dedicarnos a asuntos más bien de administración, de servicio y de funcionamiento en la iglesia, que son importantes, que tienen que hacerse, pero el ministerio de la palabra tiene prioridad. Y no podemos abandonarlo. Observe ahora el versículo 7. Perdón, el 4 primero. El 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez está enfatizando que la misión de ellos, la principal misión de ellos es el ministerio de la palabra. Y eso significa que la función de ellos era enseñar, instruir a la iglesia constantemente en lo que habían recibido de Jesucristo. Y finalmente, el versículo 7, después de que los apóstoles impusieron las manos y establecieron a los diáconos, el 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y esta es la primera vez que Lucas usa esa expresión, pero es importante en Hechos de los Apóstoles. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, producto de esta decisión de los apóstoles de dar prioridad a la palabra de Dios, de dar prioridad a que la palabra de Dios siguiese siendo central en su ministerio y en su servicio, el efecto de eso fue que crecía la palabra del Señor. ¿Y cómo crece la palabra del Señor?
¿Qué significa que la palabra de Dios crece? Significa que la palabra de Dios va tocando cada vez más personas, más corazones, personas que se convierten al Señor, personas que se vuelven al Señor, como efecto de la operación de la palabra del Señor en sus vidas. Entonces, cuando hay un ministerio de la palabra del Señor fuerte, central, que está, por decir así, en el centro de la vida de la iglesia, el efecto de ese ministerio siempre va a ser que esa palabra se multiplique en la vida de muchas personas. Porque ese es el poder que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. Va más allá del poder de los hombres. Cuando nosotros hablamos la palabra, cuando predicamos la palabra fielmente, por supuesto, no cuando usamos el púlpito para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la palabra, sino cuando nos paramos delante de los hermanos o de las personas para ministrar y hablar y explicitar la palabra de Dios, ella tiene por sí misma el poder de salvar, de redimir, de rescatar, de transformar la vida de las personas que la escuchan. Porque el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Cuando oímos su palabra, esa palabra nos cambia, nos transforma. No solo a nosotros, los creyentes, sino a los que no creen también. Es por el poder de la palabra, por el Espíritu de Dios a través de la palabra, que las personas son cambiadas, transformadas, regeneradas, salvadas por el Señor. Entonces crecía la palabra de Dios. Y ustedes pueden ver que esa expresión en Lucas se va a multiplicar, va a aparecer muchas veces. Se va a decir que, por ejemplo, cuando Herodes persiguió a la iglesia, mató a Santiago y encarceló a Pedro, luego Herodes fue tocado por un ángel y murió, de una manera, con una muerte bastante horrible, pero inmediatamente se nos dice, así prevalecía la palabra del Señor. Y ahí, fíjese que ahí la palabra de Dios prevalecía en contra de los poderes hostiles, en contra de aquellos que se oponen al Señor. Pero es la palabra de Dios la que está prevaleciendo, en la medida en que está siendo anunciada por la iglesia. Porque Dios está trabajando a través de su palabra. Después se nos dice que la palabra de Dios prevalecía poderosamente en Éfeso, cuando la gente trajo sus libros de magia, de hechicería y los quemó, hizo una hoguera, un montón de libros que valían una fortuna, porque realmente valían una fortuna, era mucho dinero, y los quemaron. Y los quemaron, hicieron una hoguera y se agrega, y así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, uno puede ver el efecto que tiene en la centralidad de la palabra, el hecho de que la iglesia esté dedicada, perseverando en la palabra del Señor. Ahora, en Hechos y en Lucas, y en general en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se refiere en general, no siempre, al Evangelio, al Nuevo Testamento, que todavía no había sido redactado, que estaba siendo escrito en aquel tiempo, redactado en los Evangelios, las cartas, pero que estaba en el corazón de los creyentes a través de la enseñanza de los apóstoles, y que era transmitido al principio oralmente y después tomó una forma escrita, definitiva, permanente, inspirada por el Espíritu Santo, y hoy día lo recibimos en las cartas, en los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero esa palabra no era una palabra solo escrita, porque fíjese que, por eso quería enfatizar esto al principio, no era una palabra que al principio estaba escrita en papel, sino que estaba primero escrita en el corazón. Antes de ser escrita como texto, el Nuevo Testamento estuvo escrito en el corazón de los creyentes, en el corazón de los apóstoles, en el corazón de la iglesia que escuchaba a los apóstoles. Y esa palabra se transmitía y se repetía fielmente de manera oral. Ahora, era fiel porque los primeros discípulos entendían que ellos no podían cambiar lo que habían recibido, sino que tenían que transmitirlo fielmente, tal cual había sido recibido de los apóstoles. Por eso Pablo dice, por ejemplo, recuerden ese texto en Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que está diciendo es que esta es una palabra que ha sido recibida y transmitida fielmente. En primer lugar. Y en segundo, que es una palabra que está respaldada por Dios mismo, porque Dios mismo respalda esa palabra. Porque tiene el poder de salvar a los pecadores, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cada vez que se anuncia esa palabra, ese evangelio, Dios respalda ese evangelio. Es Dios mismo quien está respaldando esa palabra, ese anuncio, y las personas que lo creen y que la reciben pueden ser salvadas, realmente salvadas, transformadas, redimidas por ese evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero la idea allí es que una palabra que se recibe y se transmite fielmente. Por eso le dice también a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, retén la palabra tal cual te fue transmitida y transmítela tal cual te fue transmitida.
Claro, eso era el primer siglo. Por supuesto, después de eso, cuando murieron los apóstoles, ya no estuvieron más los apóstoles para, ¿no es cierto?, resguardar que la transmisión de la palabra fuese fiel, y tenemos el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. La palabra quedó escrita fielmente, inspirada, y por lo tanto, gracias a Dios, tenemos esa palabra hasta el día de hoy. Pero no es suficiente que esté escrita, tiene que estar escrita también en nuestros corazones para que realmente haga efecto y lleve fruto para la gloria de Dios. Ahora, eso respecto a la palabra. Por supuesto no hemos mencionado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también está dentro de nuestra Biblia y es parte de la palabra de Dios, de la Escritura inspirada que nos ha sido dada. Pero el Antiguo Testamento fue dado primero a los judíos, no fue dado a la iglesia en primer lugar. Los judíos recibieron los libros del Antiguo Testamento y se constituyeron, por decir así, en los guardianes del Antiguo Testamento, y de ellos recibió la iglesia los 39 libros del Antiguo Testamento. El canon judío quedó cerrado con Malaquías en el año más o menos 400 a.C. Pasaron 400 años hasta la venida de Cristo y Cristo reivindicó completamente la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando dijo él, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido? Y con eso él reivindicó absolutamente la autoridad del Antiguo Testamento. O cuando dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. O cuando le dice allí en Juan capítulo 5 a los judíos, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué Jesús reivindica el Antiguo Testamento? Porque Él viene a cumplir el Antiguo Testamento en primer lugar. Él viene a que todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento se cumpla en Él. Tanto tipológicamente, ¿no es cierto?, en los sacrificios, todos los sacrificios apuntaban hacia el sacrificio de Cristo, y también todas las fiestas de Israel apuntaban hacia Cristo, como lo interpretan los escritores del Nuevo Testamento, pero también todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Él. Por lo tanto, Cristo es el cumplimiento, así lo ve el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y al ser el cumplimiento, el Nuevo Testamento llega hasta nosotros como palabra inspirada de Dios, siendo que no somos judíos, porque uno se debe preguntar, ¿por qué nosotros que no somos judíos tenemos derecho a tener el Antiguo Testamento en nuestras manos? Si el Antiguo Testamento fue dado en primer lugar a un pueblo, al pueblo de Israel. ¿Pero por qué nosotros que no somos judíos tenemos derecho a tener el Nuevo Testamento? Porque Cristo lo reivindicó como la palabra de Dios que Él cumplió y llegó hasta nosotros. Por eso Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan eso? Soplada por Dios, inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjese qué interesante, cuando Pablo dice toda escritura no se refiere al Nuevo Testamento todavía, se refiere al Antiguo Testamento. Porque antes le dice a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero fíjese cómo la aplica. Cuando leemos el Antiguo Testamento, dice Pablo, ya no lo leemos como lo leen los judíos. Cuando un judío lee el Antiguo Testamento, ¿qué ve? Trate de ponerse un momento en la mente de un judío. Cuando abre la Torá y empieza a leer la Torá, ¿qué ve el judío? Ve la historia de su raza, ve la historia de su pueblo. Nosotros no podemos ver eso porque no somos judíos. Ve la historia de sus antepasados, se siente ligado, ¿no es cierto?, con su pasado histórico. Es como cuando nosotros nos hablan de Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, nuestros antepasados, los fundadores de la patria. Eso ve un judío. Algo que nosotros no podemos ver porque no somos judíos. Pero además de eso, ve mandamientos, ve instrucciones. Cuando él lee sobre la circuncisión, al 8º día circuncidarás a tu niño, etcétera, etcétera, ¿qué ve el judío? Un mandamiento, una regla que él tiene que cumplir para ser fiel a Dios. Y por lo tanto lleva a su hijo y lo circuncida. Cuando lee el Antiguo Testamento, ve mandamientos, ve instrucciones, ve reglas que él debe cumplir para agradar a Dios y permanecer dentro del pacto con Dios. Así leen los judíos el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo leemos? De una forma completamente diferente. Cuando usted lee sobre la circuncisión, usted no dice, voy a circuncidar a mi niño, ¿no es cierto? O cuando usted lee sobre la Pascua, no dice, el 15 de Nisan tengo que matar un cordero entre las 2 tardes y sacrificarlo y comerlo con hierbas amargas. Uno no dice eso, pero el mandamiento está en la ley. Entonces, ¿por qué nosotros leemos la ley y tenemos el Antiguo Testamento, pero no lo interpretamos ni lo aplicamos como los judíos? Porque como dice Pablo, fíjese, toda la Escritura es inspirada y es útil y te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, al leer el Antiguo Testamento, nosotros lo leemos a través del filtro del Nuevo Testamento.
Y vemos en el Antiguo Testamento, y leemos en el Antiguo Testamento, tipos y sombras de las realidades del nuevo pacto. Y cuando leemos de la circuncisión, ya no leemos la circuncisión literal, ¿no es cierto?, que se aplicaba en los niños de 8 días, sino que entendemos que Cristo es nuestra circuncisión, que la verdadera circuncisión es que Él quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, Filipenses 3:3, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Circuncisión aplicada en un sentido espiritual. Entonces, leemos el Antiguo Testamento, pero leemos como tipo, como sombra de lo que vendría, de Cristo, como aquello que se cumplió en Cristo. Y esa es la regla hermenéutica que los cristianos aplicamos al leer el Antiguo Testamento, que está definida en la carta a los Hebreos, los primeros versículos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, eso es el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos habló por el Hijo, Nuevo Testamento. Allí la expresión nos habló. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, que Dios hablaba de manera incompleta, parcial. Y luego nos habló, el texto, la palabra griega ahí significa que nos habló de manera definitiva, completa, en Cristo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento en realidad confluye hacia Cristo, se cumple en Cristo y en Cristo pasa a ser la palabra definitiva de Dios. Así que nosotros leemos el Antiguo Testamento a través del filtro del Nuevo Testamento. Y buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso es a eso nos autoriza la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando Jesús resucitó y caminó con los discípulos hacia Emaús? Y dice la Escritura que comenzó a abrirles la Escritura y a mostrarles, partiendo desde Moisés, o sea, desde el Génesis, eso significa desde Moisés, y siguiendo por toda la Escritura hasta llegar a Malaquías, ¿qué hizo? Les mostraba lo que las Escrituras hablaban de Él, lo que decían de Él. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Por eso Pablo dice que en el Nuevo Pacto Dios quita el velo que cubre nuestros ojos para que cuando leemos el Antiguo Testamento ya no vemos más mandamientos, ordenanzas, instrucciones, demandas, sino que vemos a Cristo. Y recibimos lo que está de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso respecto al contenido. Entonces, claramente el contenido de la Escritura, o el gran tema, o el gran asunto de la Escritura, de acuerdo a la misma Escritura, es Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, le dice Jesús a los judíos, que en ellas tenéis la vida eterna. Los judíos, Él les dice, ustedes creen que la Escritura, y en la Escritura van a encontrar la vida eterna, en la lectura, en la meditación, en la práctica de la Torá, del Antiguo Testamento. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué habla el Antiguo Testamento según Jesucristo? De mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la Escritura, el Antiguo Testamento, sin Cristo no produce vida. Solo si vienen a mí van a recibir la vida de la que habla el Antiguo Testamento. Porque la vida está en Él. Y el Antiguo Testamento, dice Él, habla de mí. Entonces, así leemos los cristianos el Antiguo Testamento. Termino con un tercer punto, que es cómo nos apropiamos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, de renovarnos completamente, ¿cómo nos apropiamos de ella? Fíjese que Pablo en el capítulo 10 de 2 Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo enfatiza mucho que la renovación, la transformación real de la vida cristiana ocurre cuando nuestra mente se transforma, cuando nuestro corazón se transforma. Por eso Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. De manera que los pensamientos que gobiernan nuestra mente, las ideas que gobiernan nuestra mente, las creencias que están constantemente en nuestra mente son las que determinan qué clase de personas somos. Y Pablo dice que antiguamente teníamos una mente carnal, centrada, ¿no es cierto?, en pensamientos, ideas, conceptos, creencias, filosofías erradas, ajenas, contrarias a la fe, a la verdad. Pero ahora que ahora nuestra mente tiene que ser renovada, cambiada, para que seamos eficientes y efectivamente renovados y transformados en Cristo. Y para eso él dice, nuestras armas no son carnales. Si nosotros no usamos de armas carnales, de la fuerza humana, de la sabiduría humana, como dice en otra parte, o de la habilidad humana, no, ni técnicas de psicología o de esto o del otro. Nuestras armas son espirituales. Para cambiar la mente requerimos usar armas espirituales.
¿Y qué armas son esas? ¿Qué armas tenemos los creyentes para transformar la mente? Porque él, fíjese que presenta la mente como un campo de batalla. La mente de los creyentes, dice, él es como un campo de batalla. Y nosotros somos como un ejército invasor que entró en el campo de batalla y está llevando cautivo, no a las personas, sino a todos los pensamientos, a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Por el ministerio de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y ese es el poder del ministerio de la palabra. Traer nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo. Someterla a Cristo para que a través de ese cautiverio a Cristo nuestra mente sea renovada. Y al ser renovada, toda nuestra vida es transformada. Si no hay renovación de la mente, nunca hay transformación de la vida cristiana. Si la mente no se renueva, nosotros nunca podemos apropiarnos de todo lo que tenemos en Cristo. Podemos ser nacidos de nuevo, podemos ser regenerados, justificados, perdonados, pero eso no va a tener un efecto real en nuestra vida a menos que nuestra mente sea también renovada. Y para eso, el único poder suficiente y eficiente es la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. No hay más. Entonces, por eso el tercer punto es cómo nos apropiamos de la palabra de Dios. Y aquí entramos en un punto que en que la Escritura pone un gran énfasis, particularmente lo hizo el Señor en el Evangelio de Juan, que es aprender a guardar, esa es la expresión, guardar la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, esta es una de las grandes prácticas que todos los creyentes debieran aprender y que muchos hemos olvidado, lamentablemente. Cómo guardar la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, que a través de esta práctica de guardar la palabra de Dios, la presencia de Dios, la misma presencia del Padre y del Hijo, viene a morar en nuestros corazones. Y pasamos a vivir una vida de vivir constantemente en su presencia, en comunión, en intimidad con Él, a través de la práctica de guardar su palabra. Porque Dios habita en su palabra, porque Dios está presente en su palabra. Y cuando la guardamos, la atesoramos, es un acto de amor. No es como los judíos que lo hacían por temor, sino por amor. Guardamos su palabra. El que me ama, mi palabra, guardará. Si usted ama a Dios, ¿no quiere estar con Él todo el tiempo? Si usted realmente lo ama, ¿no quiere que Él sea su compañero toda la vida, que su presencia esté siempre con uno? Eso es lo que queremos, si lo amamos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entonces el Señor nos enseñó cómo. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cómo se guarda la palabra de Dios? Voy a decir tres cosas, aunque son más, pero voy a decir solo tres fundamentales. Primero, guardar la palabra de Dios significa creer en la palabra de Dios. Parece muy básico, pero no es muy básico. Porque Pablo, justamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que a los judíos, a los que salieron de Egipto, a los israelitas que salieron de Egipto, no les aprovechó el oír la palabra de Dios, porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Lo primero que uno necesita es creerle a la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios es verdadera, es viva, creer lo que dice la palabra, es fe en la palabra de Dios. Porque si uno no la cree, por supuesto, no tiene ninguna razón para guardarla o prestarle atención. Pero si creemos en ella, entonces la guardamos. Eso es lo primero, la fe en la palabra de Dios. Pero lo segundo son algunas prácticas importantes. El Salmo 1 es el primer salmo. Y es un salmo. Los salmos son, por decir así, abarcan todos los aspectos de la experiencia de los hijos de Dios, de los creyentes. Describen casi todos los estados de ánimo y todas las situaciones que nosotros podemos pasar en nuestro caminar con el Señor y en nuestra vida. Pero observen cuál es el primer salmo, el salmo que introduce todos los salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, y observe, en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué es guardar la palabra? Es tomar la palabra, porque ¿quién es el que anda en camino de pecadores y en sillas escarnecedores? Aquel cuya mente todo el día está llena de cosas y pensamientos, ideas del mundo. Ustedes ahora, y nosotros ahora estamos oyendo la palabra de Dios, pero en una hora más usted se va a ir a su casa, va a prender la televisión y puede que pase toda la semana llenando su mente
de cosas que no son la palabra de Dios. Si nuestra mente está llena de ideas, de pensamientos, de conceptos que no son la palabra de Dios, esas ideas, conceptos van a gobernar nuestra vida. Por eso el secreto del Salmo 1. ¿Quién es el que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¿Quién es? Aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces, trae la palabra de Dios y la medita, la recuerda, la piensa, la repite, la repite. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación de la palabra de Dios lo que hace es cambiar el hábito de la mente, la orientación de nuestra mente. Entonces, cuando aprendemos esta práctica, hacemos que nuestra mente vuelva normal, automáticamente, constantemente, a la palabra de Dios y a Dios mismo a través de su palabra. Y al hacer eso, vivimos en la presencia de Dios. La palabra de Cristo, dice Colosenses, more abundantemente en vosotros. Entonces, ahora, ¿cómo uno hace para meditar? Por supuesto que uno podría andar con la Biblia todo el día, pero no es la idea, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes trabaja o está en la casa o trabaja en un trabajo secular y obviamente no puede andar con su Biblia todo el día leyendo la Biblia. ¿Qué hacemos? Ahí viene el segundo punto. Para guardar la palabra de Dios y meditar en ella constantemente, necesitamos memorizarla. Eso es otra práctica fundamental, porque al memorizar la palabra podemos traerla a la mente constantemente. Y al traer a la mente constantemente la palabra de Dios nos renueva nuestra mente y permite que las realidades de Cristo, de lo que está en Cristo, se haga presente en nuestra vida, se experimente en nuestra vida. Entonces, ese es un segundo elemento. Y esos son los pasos para guardar la palabra de Dios. Meditar en ella, memorizarla, recordarla constantemente. Traerla a la memoria cuando nos despertamos, cuando estamos a mediodía, cuando estamos de noche. Recuerde eso, porque es a través de esa palabra que tocamos constantemente al Señor mismo. Entonces, la práctica de guardar la palabra de Dios es lo que permite que esa palabra de Dios se haga eficiente y efectiva en nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros no hemos adquirido esa práctica. Y por eso a veces nos pasa lo siguiente, cuando usted está en la reunión con los hermanos en la iglesia y escucha la palabra del Señor, usted siente el impacto de la palabra, porque la palabra tiene ese poder. Uno se siente renovado, liberado, ¿no es cierto? Aliviado, renovado, pero después vuelve a su casa y eso se va perdiendo en la semana. Entonces necesito llegar otra vez a estar con los hermanos y oír otra vez la palabra y está bien, eso debe ocurrir. Pero no es necesario dejar pasar una semana. Usted todos los días, yo todos los días podemos ir a la palabra del Señor y ser renovados por ella. Memorizándola, guardándola. Y en tercer lugar, leyéndola, estudiándola. La palabra de Dios es profunda, no es superficial. Cuanto más uno la estudia, más profunda se vuelve. Tiene más conexiones y ramificaciones de lo que uno jamás se imaginó. Entonces, ¿cómo se lee la palabra de Dios? Hay dos maneras de leerla, que son importantes, las dos son importantes. Una manera es estudiarla. Estudiarla significa analizarla, buscar el contexto, buscar las referencias, ver en qué otras partes y quizás leer algún comentario para tratar de entender e interpretarla correctamente. Esa es una manera, pero hay otra manera que es muy importante, que es la lectura meditativa de la palabra de Dios. Se lee con oración, se ora con ella. Por ejemplo, todos los salmos son oraciones, todos ellos son oraciones. Y uno toma un salmo y uno lo que está haciendo es orar con ello. Entonces uno habla con Dios a través de los salmos. Usted se ha dado cuenta que a veces cuando uno comienza a orar, su corazón y su mente se va para otro lado rápidamente. Uno trata de concentrarse, pero la mente se va para otro lado y las preocupaciones lo arrastran a uno para otro lado y termina a veces hablando de cualquier cosa con Dios. Y dice, pero no quería hablar esto con el Señor. Y no logra concentrarse, porque así es nuestra mente. Pero si uno usa la palabra de Dios, la palabra de Dios nos trae a la presencia de Dios. Entonces uno puede usar el Salmo 23, por ejemplo. El Señor es mi pastor y usarlo de manera personal. De esa manera uno enfoca su mente en el Señor. Pero hay prácticamente toda la palabra de Dios se puede usar para eso. Pero además meditar no es lo mismo que estudiar. Cuando uno medita, tiene que usar no solamente, por decir, la capacidad cognitiva o racional, analítica de la mente, que es lo que hace cuando uno estudia, sino también la capacidad imaginativa de nuestra mente. Fíjense ustedes, y esto lo enfatiza mucho el hermano Tim Keller, el pastor Tim Keller, respecto a la diferencia entre leer de una manera meditativa un texto y leerlo simplemente de una manera cognitiva, tratando de analizarlo.
Meditar en un texto, meditar en la palabra, es tratar de entrar en la imaginación en lo que se está diciendo. Imaginarse lo que está ocurriendo, ver lo que está ocurriendo, visualizar lo que está ocurriendo en nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque de esa manera la palabra no solo toca la mente, sino que toca el corazón. Ustedes se han dado cuenta que el Señor Jesús en particular usó muchas historias y figuras cuando compartió la palabra de Dios, parábolas y ejemplos y figuras, porque el propósito de él no era tocar solamente la mente de manera conceptual, era tocar el corazón. Era que la palabra se grabara para siempre en el corazón. ¿Quién puede olvidarse de las parábolas del Señor? ¿Por qué no las olvidamos? Porque no solo son cognitivas, son imaginativas, tocan el corazón, se graban para siempre. Y uno no las puede olvidar más. Por eso necesitamos usar la imaginación para también meditar en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos dé gracia para comprender cuánta riqueza tenemos aquí. Por estas palabras podemos vivir permanentemente en la presencia del Señor. Amén. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por la Biblia, gracias por lo que tenemos en nuestras manos. Tantos hermanos sufrieron, padecieron, dieron sus vidas para que pudiésemos tener este texto, este libro bendito en nuestras manos hoy. Y por eso